escuchas bien y todo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les agradezco mucho su presencia en un programa más de Retona, en estas entrevistas que estamos iniciando el año muy intensamente, ya que pues la verdad, hay mucha información, mucha, pero mucha información. Y el día de hoy es un gusto para mí recibir al doctor Isidro Cisneros. Bienvenido, doctor, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación y siempre un placer poder compartir con tu amable audiencia, iniciando aquí el 2025 con mucha alegría. Fíjate qué curioso, ¿no? Estamos a punto de terminar e iniciar un cuarto del siglo XXI, ¿eh? Así Un es, cuarto del siglo XXI. El tiempo sigue y sigue fluyendo. Y así nosotros es. todavía estamos aquí para seguir eh, viviendo y debatiendo, sufriendo y también gozando lo que es esta vida. Mi estimado Isidro, hay un tema que tú comentaste hace unas semanas que a mí me llamó mucho la atención y que estuve investigando y tiene un concepto muy interesante se llama demofobia. ¿Y por qué me interesó? Antes de cederte la palabra, déjame hacer una brevísima introducción. Eh, en nuestra sociedad, en todos los niveles, se ha comentado, se ha discutido, se ha debatido por qué la falta de interés de los mexicanos en la política. Porque al final de cuentas la política es un tema que nos interesa o nos debe de interesar a todos, porque nos afecta. Las decisiones que se toman en los tres niveles de gobierno y en toda la estructura política del país son temas que nos afectan a todo los mexicanos. Sin embargo, la mayor parte de la gente no le interesa. Entonces, este término de demofobia me llamó la atención y yo no quisiera tomar la atribución de definirla ni de explicarla. Prefiero que tú lo hagas. Platícanos. Con mucho gusto. Bueno, mencionar que el concepto de homofobia se refiere esencialmente a una composición etimológica que se puede traducir como el miedo al pueblo. Y como tú muy bien mencionabas, llevamos ya 25 años, un cuarto del siglo XXI, y es quizá el momento propicio para reflexionar un poco acerca pues del proceso político en el que nos encontramos inmersos, ¿verdad? Yo digo que si tú me permites, te voy a proponer una reflexión con tres grandes argumentos. El primero, hablar brevemente de la crisis de la democracia. El segundo, de lo que yo denomino la engañosa alternancia entre la derecha y la izquierda. Y en tercer lugar, reivindicar la necesidad de una nueva topografía política para entender justamente los problemas de nuestro tiempo, ¿verdad? Muchos de los cuales ya no caben en la estrecha explicación que durante mucho tiempo nos ofrecieron tanto la izquierda como la derecha. Entonces, si estamos de acuerdo, podemos Por iniciar favor, lanzando, adelante, doctor, eh, encantado. lanzando algunas ideas y provocaciones. Bueno, cuando hablamos de crisis de la democracia, se habla de muchos temas, algunos de corte clásico y otros de corte moderno. Entre los problemas clásicos de la democracia, pues encontramos la interesantísima problemática de los liderazgos y sus capacidades de intervención política,
Otro problema clásico es el añejo tema de la demagogia y la manipulación, temas que ya preocupaban a los pensadores de la Grecia antigua y en general el tema de la desconfianza hacia la organización. Esos serían los problemas clásicos que han afectado desde siempre a la democracia. Y los problemas modernos que yo identifico son un declive pronunciado de la participación ciudadana en los diferentes ámbitos que involucra el concepto democracia, el tema de la enorme volatilidad del voto que observamos en los últimos tiempos. Ya no existen los viejos mercados electorales donde los partidos presumían tener influencia en ciertos sectores de la sociedad, los que antaño conocíamos como la clase obrera o los campesinos o los estudiantes o los sectores populares. Ahora vemos que se ha fracturado ese bipolarismo político que durante todo el siglo XX y gran parte del siglo XIX caracterizó la política, que fue la tensión entre el socialismo y el capitalismo. Y lo que estamos observando es un extremo pluralismo partidario. Antaño, las grandes confrontaciones eran representativas de dos grandes organizaciones, llámesele como se le llame, de derecha o de izquierda, los demócratas o los republicanos, los liberales o los conservadores, los comunistas o socialistas y las formas de democracia cristiana, etcétera. Eran polos que de alguna manera reflejaban pues la idea del progreso, a la que siempre está articulada a la izquierda, o la idea de la conservación y el Estado articulada a la derecha. Entonces, para complejizar los problemas modernos que afectan a la democracia, además del declive de la participación, la volatilidad del voto, el extremo pluralismo partidario, han emergido nuevos fenómenos políticos, yo diría nuevos guión viejos fenómenos políticos que hoy llamamos populismos, ¿no? Que los identificamos en distintas latitudes del planeta como un fenómeno exquisitamente contemporáneo, pero que en realidad ya podemos hacer referencia al viejo populismo ruso frente al cual Lenin se confrontó a los inicios de la Revolución Francesa por allá en 1917, o el fenómeno político del populismo latinoamericano que durante la década del siglo XX, de los años 30, 40 y 50, caracterizó a muchos países en América Latina, con Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en París, en Brasil, Perón en Argentina y así. Entonces, el populismo es un fenómeno viejo, pero que hoy adquiere una connotación nueva, nueva, que vale la pena escudriñar. Y una última problema de la democracia, en mi opinión, que la ha afectado muchísimo, es la política espectáculo. Esto que mencionábamos hace unos minutos, de que nos enfrentamos a una democracia en la cual están ausentes los ciudadanos, porque el lugar, el espacio público donde históricamente se ha pensado que la política, que entre paréntesis representa el bien colectivo, el bien común, la misma idea de la república, res pública, la cosa pública que nos concierne a todos. La política desde siempre fue considerada un arte y una virtud, pero en los últimos tiempos vemos una política espectáculo donde no hay valores, no hay principios, hay solamente pragmatismo. Y lo que cuenta más es la cantidad de likes que obtienes en cada una de tus publicaciones en las redes sociales que el efectivo impacto en la conciencia de las personas. Entonces, ese tema es el de la crisis de la democracia y nada más diría dos ideas más. Primero, que efectivamente el concepto de crisis de la democracia no es nuevo. Por el contrario, se puede sostener que la democracia representativa ha siempre vivido en periodos de crisis. Es un problema congénito, inscrito en su ADN
de régimen plural, abierto y por lo tanto siempre discutible e inevitablemente vulnerable. Esta crisis de la democracia, pues atraviesa una fase crítica importante, porque ha configurado una democracia mediatizada, dominada por las emociones públicas, por la individualización y la pérdida de sentido social. La convergencia de estas problemáticas ha generado un malestar contra el sistema democrático, acusado de no haber logrado la conjunción entre la equidad social y nuestras libertades públicas y privadas. Y por ejemplo, aquí recuerdo al gran maestro Norberto Bobbio, quien en una de sus obras más importantes que tituló justamente El futuro de la democracia, él hacía referencia a esta crisis de la democracia. Decía que habían 6 promesas que la democracia históricamente no había logrado resolver. 6 promesas no mantenidas. Una, la transparencia del poder. Los viejos pensadores clásicos del ideal democrático se imaginaban un poder ejercido en el público, en el espacio público, a la vista de todos. La imagen del ágora griego, de la antigua Atenas, donde los ciudadanos libres se congregaban para tomar las decisiones que involucraban todos los asuntos del gobierno, por allá en el siglo XXV, antes de la era cristiana, pues hablaba de esta idea necesaria de que el poder debería ejercitarse en la transparencia más total. Y lo que vemos en las sociedades modernas es que se ha venido configurando cada vez más, no uno, sino muchos poderes invisibles que afectan a la democracia, ¿verdad? Otra promesa no mantenida, decían los clásicos, la democracia nos va a llevar a socializar el poder. Todos vamos a ser libres e iguales contemporáneamente, como imaginaron algunos pensadores clásicos como Juan Jacobo Rousseau. Y lo que observamos en las sociedades de nuestro tiempo es que no solo el poder no se ha socializado, sino que se ha, perdón, concentrado en manos de pocas oligarquías. Esta es la segunda promesa no mantenida de la democracia. También los pensadores clásicos hablaban de la supresión de los cuerpos intermedios entre el ciudadano y las instituciones del Estado. Se pensaba, no deberían existir ningún tipo de intermediarios. Y lo que observamos en las democracias modernas es el crecimiento no solo de enormes burocracias al interior del Estado, que alejan cada vez más al ciudadano de los que toman las decisiones socialmente significativas, sino también encontramos en esta intermediación defectuosa a los viejos partidos políticos tradicionales, que se han convertido en auténticas membranas impermeables entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Un cuarto tema, una cuarta promesa no mantenida de la democracia, nos dice Norberto Bobbio, es una representación política de calidad. Se pensaba que el gobierno de los mejores, como Platón se imaginaba que debería ser la democracia, se iba a traducir en una sociedad de ciudadanos libres, amantes de la cosa pública, participativos, educados, respetuosos de la ley. Y lo que vemos en la realidad, en las sociedades de nuestro tiempo, es la representación de los intereses de grupos y corporaciones cada vez más presentes en nuestra vida colectiva y la ausencia del ciudadano amante de la cosa pública. La quinta promesa, decía Bobbio, la participación en los procesos decisionales debe ser constante y permanente, casi llevar al extremo a la democracia participativa a través de las computadoras que permitirían seguir, y esto ya ha dejado de ser un sueño utópico para convertirse en una realidad concreta, para
configurar una especie de democracia digital, donde los ciudadanos a través de la computadora pudiéramos seguir no solo las sesiones en vivo de los congresos y los parlamentos, sino que también pudiéramos opinar sobre todas y cada una de las leyes que ahí se aprueban, con que nuestra computadora que tuviera un botón que dijera sí estoy de acuerdo o no estoy en contra. Imagínense la legitimidad que tendrían las leyes en nuestras sociedades democráticas. Entonces se pensaba como una promesa de la democracia que cada vez se participaría más y con mayor profundidad en los procesos decisionales, y lo que nos encontramos en las sociedades de nuestro tiempo es que esa participación encuentra muchas rupturas, es una participación interrumpida, que nunca termina el ciclo, digámoslo así, de la gestión social positiva, porque en algún momento, producto también de la burocratización, la participación se interrumpe. Y finalmente, la última promesa que nos ofreció el ideal democrático, que era generar estos ciudadanos amantes de la cosa pública, y que lo que vemos por el contrario son ciudadanos apáticos, inciviles y muchas veces proclives a apoyar al autoritarismo. Y hubo otros tres fenómenos que afectaron a la democracia, de acuerdo con Bobbio. Uno fue el gobierno de la tecnocracia, ¿verdad? Que hizo que el experto se convirtiera en el actor más relevante de la política, alejando al ciudadano. Dos, la enorme burocratización del Estado, ¿no? Un aparato de poder ordenado jerárquicamente, que es la antítesis del poder horizontal democrático que se imaginaron los clásicos. Y finalmente, la disminución del rendimiento y la eficacia del sistema político. Porque hay que reconocer que la sociedad civil es una fuente inagotable de demandas, lo que produce un desfase entre requerimientos sociales y capacidad gubernamental para dar respuestas satisfactorias. Y así como esas, hay muchas otras explicaciones sobre la crisis de la democracia, que provienen, por ejemplo, de la economía o de las ciencias sociales y políticas, y donde diversos autores como Ted Koppel, Richard Posner o Sidney Tarrow señalan que existe una crisis de la democracia capitalista, la que a su vez tiene consecuencias políticas, institucionales, culturales y sociales, además, por supuesto, económicas. Y tales crisis serán las responsables del desarrollo de la era que estaríamos viviendo, de las grandes desigualdades, de las grandes injusticias y de la grave precariedad. Entonces, para cerrar esta idea de que la crisis de la democracia efectivamente es una realidad, porque hemos perdido los ideales y los valores que la identificaron en un principio. Por ejemplo, se decía a partir de la Revolución Francesa de 1789 que el tríptico de la modernidad estaría representado por los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y lo que vemos en la realidad son cada vez más intentos por limitar las libertades. Si uno escudriña en los periódicos, todos los días va a ver, o en los diarios de los debates, mejor, de los parlamentos y las cámaras de diputados, va a encontrar que todo el tiempo hay iniciativas para regular Internet, para limitar la información a la que acceden los ciudadanos, para reglamentar esos espacios, sí anárquicos, pero donde confluye una gran cantidad de informaciones que son, desde mi punto de vista, un símbolo de la libertad, pero que cada vez está más amenazada, no solo por esas limitaciones que se pretenden imponer, sino también por las autocensuras que se generan en situaciones de crisis política como las que estamos viviendo en México. Por un lado, y por el otro, que hay otros valores como el de la igualdad, ¿no? Que nos decía la promesa del socialismo realmente existente, que el objetivo último del Estado comunista, en los escritos de Karl Marx, Federico Engels, Vladimir
Lenin, Vladimir Ilich Lenin y otros grandes pensadores del movimiento socialista internacional, que la sociedad del futuro sería una sociedad de la igualdad, donde todas las personas seríamos iguales en derechos, en obligaciones, en participación, en responsabilidad. Y lo que veo y lo que muchos autores denuncian es que lo que se ha configurado en las sociedades de nuestro tiempo son sociedades de la desigualdad, donde incluso se habla de la sociedad de los tres cuartos, donde un cuarto serían aquellas personas, un 25% de las sociedades que tienen acceso a los bienes de consumo, a ciertos estándares de desarrollo humano, de riqueza, de cultura, de información, mientras que los tres cuartos restantes de la sociedad están en la ignorancia, en la apatía, son objeto de la demagogia, de las políticas clientelares, no tienen un razonamiento propio y nunca se informan. Entonces, estas son las sociedades de las grandes desigualdades de nuestro tiempo. Entonces, no hay libertades o están todo el tiempo bajo una amenaza de cancelarlas. La promesa de la igualdad se ha transformado en todo lo contrario, tanto que a las desigualdades económicas se sobreponen desigualdades sociales que están produciendo nuevas desigualdades ahora de tipo político. Los ciudadanos ya no somos iguales en términos políticos y por lo tanto aquí vemos otra gran fractura de la idea de la democracia. ¿Y qué pasa con el último polo del ideal de valores democráticos? Ya vimos que la libertad está limitada, la igualdad se ha traducido en desigualdades en muchos ámbitos de la vida humana y el tema de la fraternidad, pues solo lo resumo en la siguiente frase: vivimos en sociedades profundamente intolerantes, alejadas de cualquier ideal de la fraternidad. Vivimos fenómenos exacerbados de exclusión social, de racismo, de prejuicios, de estigmas, de discriminaciones cotidianas y por lo tanto ese ideal también de la democracia, de construir una sociedad fundada en la tolerancia de todas las personas, como aspiraba Voltaire, por ejemplo, o John Locke, ¿no? Quien postulaba la idea de que teníamos que perdonarnos mutuamente nuestras comunes intolerancias para poder sobrevivir en un mundo pluralista. Bien, entonces, esta crisis de la democracia llevó a esa engañosa alternancia entre la derecha y la izquierda, que es el segundo tema al cual me referiré brevemente. Cuando hablamos de demofobia, se considera que tanto la derecha como la izquierda son las dos caras de la misma política neoliberal, que cambian los gobiernos de un signo y de otro, pero nada cambia para la sociedad. Es la vieja política de la alternancia sin alternativa. Y lo estamos viendo justo en estos momentos en México. Vemos que después del triunfo de la denominada Cuarta Transformación, la oposición, que es un componente fundamental de cualquier sistema democrático, ha venido a menos. La oposición, digámoslo así, socialdemocrática que representaba el PRD de izquierda, incluso desapareció del panorama electoral y la oposición de derecha, que está representada por el Partido Acción Nacional, pues se encuentra también en una crisis profunda de identidad. La izquierda y la derecha son dos concepciones y dos modalidades de la política que nacen con la modernidad, concretamente el 14 de julio de 1789, cuando estalla la Revolución Francesa y la Asamblea Nacional en París se divide entre los que quieren que se mantenga el orden político de la monarquía, es decir, el statu quo, y quienes se sientan a la derecha de la Asamblea. Y los jacobinos,
quienes postulaban un cambio revolucionario de la situación social, económica y política en Francia, quienes se sentaron al lado izquierdo de la Asamblea Nacional. Desde entonces, esta figura espacial de la derecha y la izquierda fue el equilibrio entre el orden y el cambio, entre el statu quo y la estabilidad inamovible, y entre la promesa de un cambio permanente y de una sociedad del futuro. La izquierda hoy resulta funcional para mantener el statu quo de dominación capitalista, ¿no? Las políticas que está llevando a cabo la Cuarta Transformación así lo confirman. Una pregunta, Isidro, perdón que te interrumpa. ¿Esto quiere decir que entonces la sociedad está rechazando la democracia? Es decir, por eso hay un rechazo, lo que tú llamas demofobia, ¿verdad? Así es. Creo que ahí puede Sí, cerrar sí. No, el no, 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 ámbito. no, no quisiera decir rechazo a la democracia, un desencanto, Desencanto, una desilusión con las desilusión. promesas no mantenidas por la democracia, exactamente. Nos prometió participación, no podemos participar. Nos prometió libertades, no tenemos libertades. Nos prometió tolerancia, hay más intolerancias y persecuciones que nunca. La política hoy se define nada más en función del amigo y el enemigo, no hay puntos intermedios. Entonces, ese desencanto con la democracia pues nos lleva a una conclusión que es la siguiente. Tanto la derecha como la izquierda no son esencias ideales eternas, sino más bien sistemas dinámicos de relaciones variables que se componen y se descomponen. Entonces, ese orden político que nació con la Revolución Francesa en 1789, con las promesas de la igualdad, la libertad y la fraternidad, terminó su ciclo histórico, en mi opinión, con la caída del muro de Berlín en 1989, es decir, 200 años exactamente después, cuando el socialismo se fracturó como una utopía posible, porque ¿qué nos ofrecía el socialismo? Ofrecía ni más ni menos que la paulatina desaparición del Estado. ¿Y qué concluyó la Unión Soviética? Con un hiperestado hiperburocratizado, con 117 ministerios, con 117 secretarías de Estado, una traición más radical al ideal de la desaparición del Estado no la podríamos. Es el centralismo de un gobierno. Así es, prometió también la emancipación de los trabajadores y aparecieron nuevas cadenas de dominación, ya no solo de tipo económico, con la economía planificada y la cooperación forzosa en el plano económico, ¿no? Los famosos planes quinquenales de Lenin y Stalin, sino que terminó también con un control político asfixiante. No había libertades en la Unión Soviética y esa fue una de las causas por las cuales, en mi opinión, el comunismo fracasó como una utopía deseable. Y lo vemos actualmente en muchos países como Cuba, que se dice socialista y pues no, yo no le veo nada de colectivista, veo ahí una tiranía que tiene dominado a un pueblo. Lo mismo en Corea del Norte, lo mismo en Venezuela y en muchos otros países. Entonces, Y en hay que, México estamos caminando en ese sentido. sí, porque formamos parte de esta crisis global, porque yo te haría una pregunta. Decimos que la izquierda y la derecha como categorías del juicio, como las definía Hannah Arendt, o como concepciones políticas e ideologías y modalidades de intervención de la acción práctica en la realidad social, están en crisis. ¿Qué es la izquierda hoy entonces? ¿Es Macron en Francia la izquierda? ¿Es Giorgia Meloni en Italia la izquierda? ¿Es Biden la izquierda en los Estados Unidos? ¿Es Erdogan en Turquía la izquierda?
¿Es Netanyahu la izquierda? ¿Es Y en Morena la América, izquierda? ajá, ahí voy. Y en América Latina, ¿quién es la izquierda? ¿Es Nicolás Maduro la izquierda? ¿Es Lula la izquierda? ¿Es Luis de la Calle la izquierda? ¿Quién representa a la izquierda? ¿La representa Claudia Sheinbaum acaso? Entonces lo dejamos como pregunta, porque cuando un concepto sirve para describir realidades tan diferentes, es porque ese concepto ha dejado de ser útil Claro. para explicar la Entonces, ¿por qué realidad. la gente los apoya? Ah, porque hay una serie de mecanismos políticos que hacen que el consenso social se convierta en un intercambio político. Concretamente, las políticas de bienestar social, las becas y los distintos apoyos, las pensiones que están políticamente organizadas desde el Estado y difusamente distribuidas socialmente, tienen objetos de construir, tienen el objetivo de construir un amplio consenso político que de otra manera el poder no podría tener. Esa es una de las transformaciones más importantes que han dado vida al populismo en nuestro tiempo. Y eso, si me permites, me lleva al tercer tema, para ya abrir, si tú así lo deseas, una breve discusión, ¿no? Entonces, cuando ya ilustramos cuáles serían algunos de los elementos de la crisis de la democracia, ya dimos algunas ideas de esta engañosa alternancia entre izquierda y derecha, ¿no? Porque además en el pasado la izquierda abanderaba el ideal del cambio y hoy, donde quiera que observamos, la izquierda es un factor del orden establecido, del statu quo y del inmovilismo, mientras que la derecha, en diferentes latitudes, enarbola la bandera del cambio. Entonces ahí se han roto también los criterios de No hay diferenciación. cambio, punto. Así es. Entonces, para configurar una nueva topografía política que necesitamos, es necesario reconocer que tenemos temas y problemas que van más allá de la vieja y anquilosada distinción entre derecha e izquierda, y que hay nuevos temas y problemas entre los que yo destaco algunos de los muchos que hay. El feminismo, por ejemplo, las nuevas reivindicaciones de las mujeres respecto a la violencia cotidiana que sufren en el trabajo, en la vida del hogar, etcétera, etcétera. Todo el tema del patriarcado que no vamos a discutir ahorita, pero que es un tema político relevante. El tema del ecologismo, ni más ni menos el cambiamiento climático, toda la problemática de los fríos inmensos que nos azotan, seguidos de olas de sequía y de calor, de crecimiento de los océanos, de una vulneración del medio ambiente que nos ha llevado a un punto de quiebre que si no tomamos acciones va a generar Ya. prácticamente la extinción de la vida humana. Entonces, ese también, el del ecologismo, es un tema que no podemos abordar solamente desde la perspectiva de izquierda o solamente desde la perspectiva de la derecha. Yo digo que es un problema a secas que hay que atender. Otro problema importantísimo, el animalismo, los derechos de los seres sintientes, de los animales. Es un tema social de gran relevancia. Basta asomarse tantito en las redes sociales para ver el gran clamor ciudadano que ha venido creciendo de manera consistente, que ha obligado que los gobiernos promulguen leyes del bienestar animal para responder a una demanda también social muy importante que no es ni de izquierda ni de Claro, derecha. claro. El tema del pacifismo. Estamos en una guerra importante en Ucrania y otra guerra importante en el Medio Oriente. Hay amagos en Asia, en Taiwán, con China y Corea del Norte. Hay problemas en África, en América Latina, entre Venezuela y la Guyana. Hay tensiones entre Perú y Chile, Bolivia y Ecuador. Y entonces, pues hay los riesgos de nuevas guerras regionales que eventualmente puedan confluir en la tercera guerra mundial, ¿verdad? Con el agravante de que esta sería una tercera guerra atómica. Y entonces el pacifismo otra vez no es ni de derecha ni de izquierda. ¿Y qué decir de las luchas urbanas por la vivienda, el transporte o el agua? Tampoco son de derecha o izquierda, son reclamos de poblaciones en situación de precariedad que reclaman pues bienestar humano, o
los temas del comercio popular. La llamada economía informal hoy reina soberana en el desarrollo económico del planeta. En México representa el 54% de la economía nacional, es Así decir, es. la economía informal es más grande que la economía formal. Entonces, ¿vamos a ignorar ese problema? Vamos a darles derechos y obligaciones a esas personas que trabajan en la vía pública, que son no asalariadas, que reclaman derechos, que están dispuestos a pagar sus impuestos, pero que no hay normatividad jurídica que les dé seguridad en su desempeño. Perdón, Sí. Isidro, nos quedan nada más 2 minutos y quiero nomás preguntarte, todo esto que tú nos acabas de compartir, ¿es eso, demafobia? Sí, es el reconocimiento de la crisis de la democracia, el problema de que la vieja diada política izquierda-derecha no nos sirve más y de que es necesario hacer un nuevo mapa político donde Ok. destaquen las siguientes relaciones: local, global, centro, periferia, inclusión, exclusión, individuo, colectividad. Y ya no izquierda-derecha, sino alto, bajo, horizontal, vertical, los pocos contra los muchos, la relación líderes subordinados. Entonces, es el nuevo mapa de la política que viene, donde el problema ya no es entre clases sociales, sino entre oligarquías económicas que han tomado el poder, y Donald Trump es un ejemplo de ello, que vulneran el Estado de Derecho en un contexto internacional donde muchos países que caminábamos en la senda de la idea tradicional de la democracia, pues vemos hoy que vamos a escenarios inciertos, sin un poder judicial, sin un poder legislativo autónomo, con un poder ejecutivo omnipresente que cancela los derechos humanos y las libertades públicas y privadas de las personas. La demafobia es producto del fracaso de la democracia y de la gente que ha destruido la democracia, ¿correcto? Es la desolución con una democracia formal que necesita transformarse en una democracia sustancial. Los problemas que enfrenta la democracia se combaten con más y con mejor democracia, con más y con mejor participación, con una apertura en más ámbitos decisionales, porque pues habemos muchos ciudadanos que no nos identificamos con ninguna alternativa partidaria Claro. y que queremos participar, pero no tenemos esos mecanismos. Fuerte abrazo, mi querido Isidro, qué bárbaro. Otro de regreso para ti, Qué amigo. clase nos has dado, qué bárbaro. Oye, Encantado de la vida. esto no se puede acabar hoy. Habrá que platicar en breve para darle continuidad a esta conversación. Creo que vale la pena. Te Cuando mando tú un gustes. abrazo, mi querido Isidro. Otro de regreso y gracias por la invitación y un saludo a tu amable audiencia. Muchas gracias. Chao.